Capítulo 13. Estaba lloviendo en Amegakure. Los impermeables y la ropa interior impermeable estaban de moda esta temporada. Oono Moriyoko se rió para sí mismo de su propia pequeña broma, luego sus ojos se hundieron y frunció el ceño ante el intento instintivo de su mente de hacer bromas para aliviar su estado de ánimo. Se rodeó las piernas con los brazos y apoyó la barbilla en las rodillas, cerró los ojos y exhaló con dificultad, concentrándose en la sensación del aguacero que caía sobre él y el fuerte estruendo del poderoso chakra a través de las nubes negras que se cernían sobre Eden Rain. Hablar con su madrastra había funcionado tan bien como pensó. Él resopló ante su broma, agachando su sien sobre sus rodillas. Hacer bromas en la mesa no parecía hacer que le gustara más de lo que ya le gustaba, de lo cual su opinión personal sobre él fue proclamada a todo pulmón para que la escuchara todo el edificio. Invitarla a ella y al resto de su familia a cenar fue una idea increíble. Pies secos crujían sobre las tejas perpetuamente mojadas del complejo de apartamentos de Suoono, acercándose constantemente a él con pies que el chico más joven esperaba no resbalar. La lluvia en Ame podía ser fuerte un día y ligera el otro, este era un día intermedio que se inclinaba hacia lo pesado. El chico de 15 años volvió la cabeza hacia un lado ante el sonido, sus brillantes ojos amarillos siguieron a su hermano mayor mientras el chico caminaba con cuidado hacia él. El hermano de 17 años de Oono tenía la piel pálida y el cabello rosa claro apelmazado por la lluvia, sus ojos incoloros se iluminaron cuando finalmente se dejó caer al lado de su hermano menor, burlándose de él con una amplia sonrisa. Podría haber sido peor, pequeño hermano. Ajustó su impermeable marrón debajo de él. Oono grunó. Yo hago los chistes. ¿Por qué eres tan malditamente divertido, eh? Obby se burló, haciendo que Oono rodara los ojos. La sonrisa del albino se redujo a una mirada poco entusiasta de comprensión compasiva mientras seguía reprendiendo. Hizo ademán de hablar pero el chico, mirándolo, habló primero. No me mires así. Podrías haberla conocido en el medio, es todo lo que estoy tratando de decir. Obby aplacó vacilante. Díselo a ella. Oono disparó de vuelta con rapidez. ¿Por qué pensaron que me molesté en invitarlos a la cena que preparé? Se sentó, abrazando sus piernas más cerca y se encogió de hombros débilmente. Solo estoy cansado de la esposa de papá. Nuestra nueva mamá. Obby corrigió, sabiendo exactamente lo que venía. Eres terriblemente rápido en aceptarla. Papá la ama, aparentemente, así que estoy tratando de ver lo que él ve en ella. Tal vez por eso se lleva mejor contigo. El Ame Genin de 15 años se quitó la capucha de su poncho gris para la lluvia por encima de la cabeza, ocultando su ceño fruncido. El albino de 17 años se rió entre dientes, rascándose la barbilla. Ella solo siente pena por mí. Otra vez esto no. El chico más joven gimió, frustrado. Estás aquí para animarme, no al revés. Esta es mi última noche en Ame y pensé que podría tener una comida decente con esa mujer, y aquí vienes con tus problemas. El civil se rascó la nuca, riéndose de la perspicacia de su hermano menor. Clavó su codo en el costado de Oono, tomándolo de nuevo. Vamos, hermanito, ríete de mi dolor. Es mucho mejor que revolcarte en el tuyo. Esta noche es para celebrar, hombre. Sonrió amablemente, preguntando. Entonces, ¿dónde te envió Lady Conan? El país de la nieve. Ahí es donde, la esposa de papá fue enviada cuando estaba en servicio activo. El chico pálido bromeó. Suerte los ninjas Ame, cuando se consideraba que estaban debidamente entrenados, eran enviados fuera de la aldea para infiltrarse en aldeas o naciones y hacerse pasar por sus shinobi como prueba de su entrenamiento previo en Eden Rain. Una vez que recibieran un aviso de devolución de llamada de la Torre Amekage, o mejor aún, de la portavoz de Lord Amekage, Lady Conan, desertarían de inmediato y regresarían a casa para difundir el conocimiento que habían adquirido durante su estadía en el asentamiento extranjero. Adquirir secretos de tierras que no muchas personas de la zona no conocían era una especialidad de los ninjas de Ame, y esto fue probado por su catálogo almacenado de información accesible en la biblioteca de su aldea o a pedido de la Torre Amekage. Ninjas of the Rain eran maestros en mezclarse perfectamente con la multitud, hasta el punto de que habían estado corriendo enérgicamente por el continente desde un tiempo después de la Segunda Guerra y ningún país había sido capaz de darse cuenta. Podrías haber tenido más suerte si hubieras elegido ser un ninja. Oono sugirió inútilmente, entendiendo que era demasiado tarde para que su hermano mayor se convirtiera en un ninja, pero aún tenía la esperanza de que el otro chico cambiara. ¿Cuántos shinobis albinos conoces? Hermanito?
Mirando hacia arriba, un nombre y una cara entraron en la cabeza del genio. Fuera de mi cabeza, Naruto Uchiha. El tipo al que llaman Blue. Amigo, ¿en serio? Obvi cuestionó incrédulo. ¿El francotirador no muerto de Konoha? Es un gen recesivo pero, por lo que leí en la biblioteca hace un año, creo, sus pupilas temblaban antes de activarse en el Sharingan y cuando estaba pensando mucho, como un movimiento rápido involuntario de los ojos. El informe médico había sido robado del laboratorio abandonado de Orochimaru la noche en que ella huyó de Konoha, usando el ruido y la distracción del Shinobi Leaf persiguiendo a la buscada Kunoichi para irrumpir en la fortaleza médica dentro del bosque de la muerte. No fue el primer informe que encontraron, pero fue el más interesante, ya que el genio Uchiha era bastante reservado. No decía qué padre tenía el gen, ni identificaba a su madre, aunque la realidad era que Orochimaru fue quien le transmitió el gen mientras dominaba la línea de sangre Uchiha del padre de Blue. Asumieron, ya que el científico tenía un breve resumen de su informe médico, que ella a su vez había robado o construido esa información a lo largo del tiempo. La mujer podría haber realizado una miríada de experimentos y pruebas en sí misma, agregando que Keigenkai a su cuerpo, extendiendo la duración total de su vida y los eventos compuestos que dieron forma a su cuerpo, rehaciendo su genética. Sin embargo, el linaje Uchiha era un gen naturalmente dominante. Esa fue la mejor explicación que Ame y Orochimaru pudieron pensar para que el francotirador tuviera el iris azul y el cabello rubio oscuro, mientras que el Uchiha tenía el famoso color negro carbono marrón oscuro y el Sannin tenía el iris reptiliano de color dorado. Al igual que el resto del continente, Blue era una anomalía. Era amigable, sociable y fluido, pero también era despiadado y despiadado, a menudo con sus enemigos o extraños arriesgados. En general, estaba tranquilo. Él fue cuidadoso. El azul era peligroso. El simple hecho de que estaba vivo cuando el Yondaime Hokage demostró su muerte era preocupante. Minato Namikaze era amigo de Amekage y su origami ángel, según los informes, y compartían un vínculo al ser estudiantes del difunto Toad Sage, un hombre del que se desconectaron pública y privadamente. Las razones de Amekage y Konan para prestar su apoyo para contener al Uchiha azul provenían de esa débil conexión que tenían a través del hombre que despreciaban los dos miembros de alto rango de Akatsuki. El albino de Ame negó con la cabeza. Esta es la mejor vida para mí. Ame es el lugar perfecto para vivir. Sinceramente, siento pena por cualquiera como yo que viva en Suna. Hizo una mueca, apretando los labios hacia un lado. Naruto Uchiha no cuenta. Di lo que quieras, ya no me importa. Mañana me voy a Snow. Oh, ni siquiera vas a sermonearme sobre amarme a mí mismo y ser más aventurero. Empújalo. ¿Dónde? El quinceañero se puso verde, horrorizado por la respuesta verbal, y su hermano mayor se echó a reír. Pudrete. Obvi se rió entre dientes y palmeó la espalda de Ono afablemente. Como el hijo favorito de papá, el hermano menor puso los ojos en blanco. Te digo que te relajes de vez en cuando. No tiene sentido dejar que nuestra madrastra te moleste. Eres el shinobi de la familia. Técnicamente, lo lograste. Sin presión. Ono murmuró sarcásticamente. El civil de 17 años abofeteó a su hermano en la cabeza, diciendo. Lo que digo es que esa podría ser la razón por la que no le gustas a tu madrastra. Porque puedes hacer todos esos jutsus locos y nosotros los humanos tenemos que conformarnos con caminar por la tierra como tontos. Papá se retiró como un genin y la lata de la madrastra no sirve chakra más. Lo tienes hecho, hermanito. Esto nos lleva de nuevo a que te hayas convertido en un ninja. Obvi exclamó, frotándose la nuca con un puchero amargo. Podrías estar haciendo mucho más contigo mismo. Estoy feliz donde estoy. Tengo un buen trabajo en la Torre Amekage, una novia increíble y un lindo lugar nuestro cerca del trabajo. Claro, Ono se detuvo cuando vio una pequeña mancha en la distancia en la dirección general de la ruta este cerrada de Ame conectada con el País del Fuego, unos 100 metros más o menos. Sacó un par de binoculares del interior de su impermeable y se los puso sobre los ojos, frunciendo el ceño a quien vio acercarse a la aldea oculta de la lluvia a un ritmo tan fácil. Es eso. El tipo al que llamaban Azul. Sostenía un paraguas negro grisáceo sin rasgos distintivos sobre su cabeza, desviando la lluvia torrencial sobre él y casi fusionándose con el horizonte adusto del pueblo Rain. El hombre rubio y negro apretó ligeramente el paraguas en sus manos enguantadas de rojo, usando su otra mano para volver a revisar un extraño artilugio del largo del antebrazo sujeto a ambos antebrazos por correas de cuero seguras, golpeando la superficie metálica de esos antebrazos.
Artilugios idénticos en el antebrazo con un índice y un dedo medio que brillaban con chakra azul fantasmal, cambiando el paraguas a su otra mano para hacer lo mismo con la otra máquina en su otro antebrazo. Blue se pasó una mano por el pelo y se subió las gafas negras circulares por la nariz, ocultando sus ojos blancos lechosos que no veían, avanzando progresivamente hacia Amegakure. El hombre vestía una camisa oscura de manga corta y pantalones shinobi negros con vendajes atados alrededor de sus pies calzados con sandalias. Sus bolsas shuriken y kunai estaban notablemente en cada uno de sus muslos, y esas dos fundas rojas miraban hacia afuera. La información sobre la identidad del francotirador afiliado a Konoha, que había derribado a tantas personalidades de alto perfil durante la Tercera Guerra, resultó ser el Uchiha Azul, que se filtró misteriosamente de la oficina del Hokage poco tiempo después de la supuesta desaparición del Uchiha a manos de Yondaime. Los libros de bingo que contenían la información de Blue cambiaron para adaptarse a esta realidad, aumentando su rango de un rango C seguro a un rango A regañadientes, sin pasar al territorio de rango S o doble S porque esas aldeas asumieron que la larga distancia que favorecía a Uchiha no calificaba para ese infame honor. La filtración de Konoha lo había llamado genio, sí, pero Kumo, Waterfall y Stone, los lugares donde lo buscaban, no querían admitir que el especialista de largo alcance, que en su mayoría se negaba a la confrontación directa, era una especie de amenaza factible. Nadie quería darle crédito de que ocultar sus habilidades y convencer al planeta de que tenía una habilidad de rango C era un testimonio de sus capacidades como shinobi. Eso no era importante ahora, sin embargo. No mucho después de que Ono hubiera elegido al francotirador azul, el pueblo se iluminó alarmado por la llegada constante del hombre solitario. Esto no fue porque lo vieron visiblemente como una amenaza, sino porque era imposible que alguien entrara en la lluvia y se acercara lo suficiente a la aldea sin ser detectado a una milla más o menos de la lluvia de chakra. Incluso ahora, la lluvia apenas podía detectarlo. Blue efectivamente había cancelado su propio chakra. Una pequeña sonrisa jugaba en las comisuras de los labios del francotirador azul. Se detuvo 20 metros antes de la entrada del pueblo y aflojó el agarre de su paraguas, permitiendo que cayera sobre su hombro y aún así bloqueara la peor parte de la lluvia. Las puertas de la aldea se abrieron y el maestro de los cuervos miró un poco a su derecha, escuchando embelesado el fuerte golpeteo de la lluvia rebotando en su paraguas y el sutil crujido de los pies en llamas rodeándolo desde atrás. MMM. El Uchiha azul tarareó para sí mismo, frunciendo el ceño mientras pensaba. Sus hombros subieron y bajaron con resignación fingida, como si ya no tuviera otra opción. Está bien. Blue entró en Ame. Las puertas se cerraron de golpe con un golpe inquietante. Lluvia oculta estaba quieta. Las enormes estructuras de hierro y vidrio de los fuertemente industrializados traqueteaban silenciosamente bajo la lluvia y el camino negro alquitranado que pisaba el ciego crujía silenciosamente bajo sus pies. Ningún carruaje a vapor pasaba por la calle, no se podía ver a nadie y el silencio absoluto aumentaba el ruido tormentoso del aguacero. Sus pies lo dirigieron más adentro del pueblo. Luego llegó a la torre Amekage y aunque las puertas dobles de la entrada principal se abrieron de golpe, invitándolo silenciosamente a entrar. Al otro lado de esa puerta había una pared de oscuridad, un vacío total de nada sin vista. Blue no podía ver, pero podía sentir. Sin embargo, en lugar de entrar, Blue se paró afuera a un tiro de piedra de la puerta, sintiendo a la persona al acecho para despedazarlo. Echó la cabeza hacia atrás y sus habilidades sensoriales se extendieron por todo el edificio, a lo largo del cristal reluciente y el metal rígido. Blue abrió la boca y gritó. Nagato. Su voz reverberó por todo el pueblo, refluyendo y zumbando con un poder moderado. Sé que puedes oírme. El hombre extendió su mano derecha, su mano libre, y flexionó los dedos, metiéndolos en el bolsillo y reclinándose desapasionadamente. Sé que puedes verme. La boca de Blue se hundió en una mueca y sus ojos se entrecerraron. Salga. Hubo una pausa en el aire durante un minuto entero, llena de nada más que la lluvia tambaleante y el eco evocador del bramido del poderoso Uchiha. Kisame Oshigaki salió de la entrada de la puerta doble de la torre y automáticamente se cerró de golpe detrás de él, cerrándose audiblemente una vez con un clic firme. El hombre tiburón de piel azul lucía una amplia sonrisa, de pie allí, y la masa vendada en su espalda gorjeaba con un entusiasmo sordo, parloteando con el entusiasmo sordo de un tigre al acecho que espera hundir sus dientes en su presa. Las túnicas Akatsuki deliberadamente no impermeables de Kisame permitieron que el agua que caía del cielo se empapara rápidamente, pero eso no era un problema para él. El agua era su elemento.
Kisame se acercó casualmente a Blue, cruzando sus brazos musculosos y elevándose sobre Luchia negro rubio. El aire cambió y los ninjas Ames se materializaron a su alrededor, encaramados en los techos de edificios más pequeños, emergiendo sin problemas de la oscuridad de los callejones, escondiéndose detrás de las paredes y rodeando a la pareja a una distancia relativamente segura. Blue dejó de contar después de 300. Su cabeza se estiró hacia atrás y sus ojos ciegos sombreados de negro se encontraron con los orbes azules con esclerótica negra de Kisame. El pecho de Kisame retumbó. Nuibari me advirtió que no peleara contigo. Refiriéndose a la portadora de la espada aguja por el nombre de su espada, dado que no proporcionó su nombre a ninguno de sus camaradas cuando aún eran una unidad. Naga era simplemente un nombre que Blue le había asignado, uno que ella aceptó. Los dedos de Kisame crujieron. Ella dijo que estabas bajo su protección, se rió profundamente, sonriendo aún más. ¿Puedes creerlo? Los ojos de Blue se cerraron y sonrió serenamente. De hecho sí lo hago. Nuibari, o Naga, ocupó el tercer lugar más fuerte en los espadachines de la niebla, debajo de Kisame y el poseedor de las espadas gemelas Kiba, y usó esta superioridad a pesar de ser una ninja desaparecida para comunicarse con sus antiguos camaradas. Mantente alejado de Luchia Azul. Nunca me gustó esa chica. Proclamó el titular de Sameada, encogiéndose de hombros. Ella es demasiado callada. Sacudió la cabeza. No soy fan de la gente tranquila, tienen demasiados secretos. Su sonrisa permaneció, pero sus ojos miraron hacia abajo al hombre indiferente. ¿Sabes lo que va a pasar ahora, Uchiha Naruto? Azul levantó una ceja. No lo sé. ¿Por qué no me lo dices? Voy a arrancarte la piel poco a poco, centímetro a centímetro, y enviarla a Nuibari. Luego te arrancaré los brazos y las piernas, se los daré a Sameada y dejaré el resto de tu Lord Pain. Su expresión sombría y alegre se endureció. A él no le importará. Lord Pain solo te quiere muerto. ¿Y estás seguro de que puedes terminar el trabajo? Blue dio 5 pasos hacia atrás, un susurro de una sonrisa permaneció en su rostro mientras cerraba su paraguas, apuñalando el extremo puntiagudo en el suelo alquitranado y sonriendo un poco cuando la mirada amenazadora de Kisame parpadeó brevemente mientras su paraguas se erguía en el camino sólidamente alquitranado, habiendo atravesó el suelo y dejó una pequeña telaraña de grietas a su paso. El Uchiha soltó el agarre, rascándose la mejilla con su mano derecha enguantada. Bien. Kisame solo se rió, sacando a Sameada de su espalda. Las siguientes palabras de Blue no fueron para la bestia de cola cero. Eran para el amecaje. Si tengo que masacrar a todo este pueblo antes de llegar a ti o si tienes las agallas para venir a mí, no me importa. Sonrió torcidamente, sacando su mano izquierda de su bolsillo y frotándose las manos. No me importa en absoluto. Hizo crujir los nudillos y el sonido sacudió la aldea oculta. No puedes esconderte detrás de ellos para siempre, Nagato. Blue encendió su chakra. Condenar. El calor del inframundo reverberó fuera de su forma, extendiéndose por todas partes antes de retirarse rápidamente a su rebosante controlador y dejar el aire como si nunca hubiera sucedido. Fuertes escalofríos recorrieron la espina dorsal de todos los que sintieron la ira siniestra del Uchiha azul mal clasificado, apretando los dientes y dando un paso involuntario hacia atrás ante la presión autoritaria de corta duración sobre sus almas. A pesar de no sentir más el calor, notaron que la lluvia chisporroteaba y se evaporaba a media pulgada del cuerpo de Blue. Una sonrisa torcida se arrastró por el rostro de Naruto, colocándose malévolamente debajo de sus ominosos ojos sombreados. Kisame tragó, su cuerpo hormigueando. Su aprensión solo lo hizo más excitado. La euforía anuló la cautela. Hagámoslo. Kisame rugió y corrió hacia su oponente ciego, levantó a Sameada y la balanceó en diagonal hacia abajo mientras cerraba la brecha. La respuesta de Blue fue un decisivo, está bien. En el parpadeo, el ciego estaba en una postura baja. Sus rodillas dobladas y su mano izquierda a 1,5 pies del suelo mientras su derecha se cernía sobre la bolsa kunai en su muslo derecho. Sus ojos de color blanco lechoso parpadearon activamente bajo sus gafas de sol negras, absorbiendo el aluvión de información sensorial que se derramaba en su cabeza, dibujando para él una imagen mental exacta de la aldea oculta bajo la lluvia, así como del hombre tiburón que resplandecía en su dirección, trayendo el vendado. Arma más y más cerca de su cabeza mientras seguía a través de su arco descendente. La entrada del Konoha Bingo Bug de Kisame rodó por su cabeza, junto con el conocimiento previo de la experiencia de Blue como ninja cazador. Naruto parpadeó. Él sabía qué hacer.
Sacó un kunai de la funda y se lanzó hacia la derecha, esquivando el golpe contundente de la espada de Kisame, rodó y cambió el agarre de su espada a un agarre inverso, girando hacia la izquierda mientras el ninja perdido de Kiri lo perseguía. Golpeó su pie contra el costado del arma mientras seguía ese camino lateral, agregando más fuerza de la que Kisame pretendía, y arrojó su kunai con un movimiento rápido de su muñeca, mientras el musculoso espadachín luchaba por no girar en un círculo completo en el lugar. La espada de Naruto se hundió en su estómago con un plop húmedo y salió sumariamente por el otro lado cuando el ex ninja de la niebla devolvió su cuerpo de su forma de agua. Sameada se abrió a la orden mental de Kisame, con una sonrisa triunfante de que el Uchiha no fue el que hizo la primera etiqueta, y lo devolvió a Blue, esta vez manipulando el arma inteligente para agrandarla y alargarla. Entonces notó el cable ninja atado al dedo medio de Blue, conectado al kunai que había esquivado. Su arma pesada no podía encontrarse con el francotirador no muerto más rápido. Blue entrelazó sus dedos y pasó 10 sellos manuales, terminando en Rat. Lanzamiento relámpago. Live Oire. La energía blanca brilló furiosamente de sus dedos entrelazados, disparándose al estómago de Kisame en un destello cegador de luz. TZZZZZZZZZZZ los músculos se tensaron, la piel se endureció, el corazón martilleó y su cerebro se esfumó cuando miles de voltios atravesaron el cuerpo del hombre tiburón, derribándolo sobre sus rodillas y apretando dolorosamente su agarre alrededor del mango de su espada mientras los músculos de sus dedos se contraían con fuerza. De pie a una distancia segura y envolviendo su mano alrededor del cable que electrocutó al antiguo ninja de Kiri hasta el borde de perder el conocimiento, Blue frunció el ceño. No puedes hablar en serio. Aumentó el voltaje y la forma arrodillada de Kisame se cubrió con la terrible electricidad blanca. Lo suficientemente caliente como para que el vapor saliera de él y su boca se abriera en un silencioso bramido de agonía. El Uchiha dio un terrible tirón, arrancando el kunai de las entrañas de Kisame y liberando al hombre de la traicionera sujeción del jutsu relámpago de rango B. Atrapó el cuchillo y observó el sordo goteo de sangre desde la base hasta la punta, arqueando una ceja con curiosidad hacia el hombre de piel azul mientras caía sobre sus manos, jadeando por su vida y chupando la mayor cantidad de chakra de Sameada, de alguna manera todavía en su agarre. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Por casualidad, se preguntó lentamente, girando el kunai ensangrentado en su mano e inclinando la cabeza hacia un lado, observando a Kisame una vez más, mientras el hombre se ponía de pie, luchando visiblemente contra los efectos de sobrevivir a una electrocución, luchando por recuperar el control de su dolorido corazón y parpadeando para alejar los puntos oscuros de su visión. Las sombras se cernían sobre su rostro, frunciendo el ceño con locura enconada al hombre que lo había derrotado tan rápido, y Blue no podía brillar más. ¿Usé demasiado chakra? ¿Intencional? Sí. No se trataba solo de usar demasiado chakra para ese jutsu de rayo ordinario, ciertamente, Uchiha. Se trataba de Blue usando su chakra. ¿Quieres probar o abriendo las piernas al ancho de los hombros con una flexión apenas visible de las rodillas? Posó el mango escamoso de un Sameada locamente adornado en su hombro y agarró su corazón con la mano izquierda, cerrando los ojos en puro sufrimiento. Se arrancó la túnica de Akatsuki y descuidadamente la dejó caer de su mano, mostrando su amplio y desnudo pecho y los definidos músculos de su torso. Llevaba solo un par de pantalones negros de shinobi. Las branquias de su cuello se estremecieron, silbando un poco. Las cejas azules se deslizaron por su frente cuando el hombre apretó su puño izquierdo, el que estaba sobre su corazón, y lo abrió en un puño, mostrando su pecho desnudo y ancho y los definidos músculos de su torso. Llevaba solo un par de pantalones negros de shinobi. Las branquias de su cuello se estremecieron, silbando un poco. Las cejas azules se deslizaron por su frente cuando el hombre apretó su puño izquierdo, el que estaba sobre su corazón, y lo abrió en un puño, mostrando su pecho desnudo y ancho y los definidos músculos de su torso. Llevaba solo un par de pantalones negros de shinobi. Las branquias de su cuello se estremecieron, silbando un poco. Las cejas azules se deslizaron por su frente cuando el hombre apretó su puño izquierdo, el que estaba sobre su corazón, y lo abrió en un puño sello de medio carnero. Ah. Lanzamiento de agua. Gran ola de colisión de agua explosiva. Blue tomó aire y contuvo la respiración. Kisame abrió la boca y un tifón estalló, aumentando rápidamente y sumergiendo unos buenos 300 metros de la aldea bajo el agua, llegando tan alto que cubrió el techo de la enorme torre de Amekaje.
Naruto fijó sus pies en el suelo con su chakra, luchando contra el agua creciente y entrecerrando los ojos cuando el hombre tiburón cerró la mandíbula, poniendo fin a la inundación formada rápidamente. El sistema de drenaje de la aldea Iden Rain luchó para manejar el agua y los shinobi de la aldea que no habían podido escapar del agua atrapada dentro de sus chalecos shinobi, sus impermeables o sus ponchos de lluvia, recuperaron las máscaras de oxígeno y se las taparon la boca, recuperando su capacidad de respirar. Esos ninjas flotaban con cautela en el agua, alejándose del hombre que había formado la inundación. El pueblo que tuvo siglos de avances tecnológicos que los hicieron expertos en vivir bajo la lluvia constante automáticamente ensanchó los desagües, aunque una fracción de segundo después se cerraron, erigiendo muros mecánicos fortificados a partir de ranuras en el suelo para contener la gran masa de agua exactamente 200 metros de Kisame. El Uchiha azul tarareó. Así que Nagato todavía no quería mostrarse. Sameada se enroscó alrededor de su portador, sus dientes castañeteaban insistentemente mientras se fusionaba con Kisame, haciéndolos uno. La piel azul del hombre se oscureció a azul grisáceo, una gran aleta arrancada de su columna vertebral y dos aletas más mortales arrancadas de la parte posterior de sus brazos. 3 branquias más largas, más gruesas y más definidas se extendían a ambos lados de su cuello, al igual que las 3 líneas debajo de sus ojos. Sus dedos de manos y pies se volvieron palmeados y las uñas se afilaron. Finalmente, una cola de 7 pies de largo salió disparada de su coxis, balanceándose de lado a lado. La herida del kunai cerca de su diafragma se cerró y el dolor punzante residió cuando el hombre tiburón se combinó por completo con su arma. Kisame se inclinó hacia adelante y sus dedos atravesaron 3 sellos. Técnica de danza del tiburón de la prisión de agua. La inundación de agua se detuvo y se acercó, formando una cúpula gigante de agua con el hombre tiburón en su epicentro, arremolinándose suavemente hacia adentro, aunque el otro hombre dentro de la prisión de agua especializada, Naruto, no podía moverse de su lugar, de pie con una mano en su bolsillo y el otro agarrando el kunai que había obligado a Kisame a arrodillarse en su otra mano. El paraguas que Naruto había apuñalado en el suelo alquitranado también estaba contenido en la cúpula de agua. El Uchiha azul estaba recostado casualmente, observando en silencio. La cúpula de agua era una estructura terriblemente grande hecha de chakra, admitió, conteniendo la respiración. Sus gafas de sol negras se deslizaron ligeramente de su rostro y lo dejó caer, sutilmente atrajo hacia adentro al amenazante ninja perdido de Kiri. Sus ojos blancos lechosos se entrecerraron y guardó su kunai en la bolsa. Blue no podía usar espadas más largas que un tanto, en realidad no. No eran su especialidad y los dejó para que Yugao los dominara. Incluso teniendo un doujutsu que podía copiar la mayoría de los tipos de jutsu, taijutsu a genjutsu, ninjutsu a kenjutsu, no se había molestado en centrar su atención en el kenjutsu. Armas como la katana o una espada larga iban en contra de su especialización en largas distancias, y ahora, de entre todos los tiempos, podía percibir unas pocas hendiduras como puntos débiles en la forma de tiburón irrompible de Kisame por las que podría pasar una espada más larga. Así que usó la siguiente mejor cosa. Fuerza bruta. Los pies de Kisame dejaron el suelo y flotó en su lugar, con una sonrisa de mal agüero. La espalda de Blue se puso rígida y se enderezó, juntando los pies y doblando la mano derecha detrás de la espalda mientras extendía la izquierda, con la palma plana y hacia arriba. Puño fuerte. Gai estaría orgulloso. Una burbuja escapó de una comisura de los labios de Blue y su enorme entusiasmo por la incertidumbre de lo que sucedería a continuación burbujeó en sus entrañas, iluminando sus ojos ciegos. Kisame nadó hacia su oponente azul en una ráfaga de aire y agua y Naruto encontró su puño con la palma abierta. Se produjo la devastación. Entonces, tarde o temprano, tendrás que enfrentarlo tú mismo. Zetsu trinó, hablando con 2 voces, una ligera y aireada mientras que la otra era profunda y aprensiva. El hombre planta estaba parcialmente formado, saliendo de la sombra del trono mecánico de la Mekage, de alguna manera no afectado por las docenas de varillas de chakra clavadas en el esquelético pelirrojo. El cuartel general oculto y subterráneo de Akatsuki retumbó con la batalla que se produjo en la superficie, así como con las respiraciones chirriantes que escapaban de la boca del dios moribundo. Zetsu parpadeó cuando no obtuvieron una respuesta, diciendo cuidadosamente: él es una fuerza fuera de la naturaleza. Esta voluntad pasar, Nagato. Los ojos morados y anillados del hombre no miraban a nada en particular, se hundieron y se agrandaron al darse cuenta. ¿Por qué te involucraste?
La criatura de dos caras cuestionó de repente. Madara y yo te aconsejamos que dejaras a Yellow Flash con sus dispositivos. ¿Por qué no escuchaste? Todos estaban muertos o iban a morir. Blue incluso, sin saberlo, se había llevado a un posible miembro, Idan, años antes de que la organización de rango S recuperara su posición en el inframundo criminal del continente. De hecho, Itachi, el propio sobrino de Uchiha Azul, tenía un papel que desempeñar en la organización en un futuro próximo. Ahora todo se había ido al infierno. En sentido figurado y literal. En contra de sus funcionalidades mentales básicas, la voluntad de Kaguya Otsutsuki se preocupó por Conan, el ángel origami. Desgarrando el vacío del espacio y hacia la lejana nada de la eternidad en un trozo de roca que parecía una luna de papel, la mujer todavía estaba muy bien viva. Zetsu lo sabía. Otra parte de Zetsu se preguntó si alguna vez podrían haber predicho que Naruto entraría en la deidad. Esa era la única cosa que Zetsu no había manipulado. La búsqueda de alteración genética de Orochimaru por el conocimiento y la inmortalidad después de la muerte de sus padres, sí, e incluso su posterior embarazo por esa inmundicia Uchiha de cuya esposa, la madre de Mikoto, había huido durante la confusión de la guerra. Embarazada a los 17 años, Zetsu había predicho que la orgullosa, infamemente sanguinaria y maliciosamente odiosa serpiente Sannin abortaría al niño. Terminar el embarazo remodelaría la psique de Sannin, convirtiéndola más en los reinos de la oscuridad de lo que sería lógicamente posible. Diariamente, la mujer lloraría el agujero que había creado en su alma con su propia mano al matar al niño que antes le había crecido en el vientre, aumentando su arrepentimiento por sobrevivir a la emboscada de bandidos que alejó a sus padres de ella. Ella detestaba siniestramente al padre del bebé muerto por ponerla en tal posición, obligándola previamente a elegir entre su carrera de ninja y la futura maternidad. Orochimaru también se odiaría a sí misma por su brusca decisión de matar esa vida, en particular dolor en su alma al sumergirse en su intensa búsqueda del conocimiento universal. Eso no sucedió. Orochimaru se quedó con el niño. Aunque, el bebé nació muerto. Zetsu sintió la esperanza de que terminaría así, ya que existía la posibilidad de que sus manipulaciones de la vida de ella llegaran a la misma conclusión, pero la afligida dama serpiente amplió su conocimiento para devolverle la vida a Naruto. La culpa por posiblemente condenar a Naruto a una vida como mensajero de la muerte, un cuervo, la alejó de su hijo, confiándoselo a su padre, aunque las proyecciones de Zetsu se hicieron añicos una vez más, cuando la madre buscó a su hijo mientras se preparaba para partir hacia el frente de guerra. Ella amaba al niño, aparentemente. Naruto no solo era el hijo del Sannin más conocedor, sino que también era un genio. Su progreso meteórico no podía ser sofocado, ni por su familia, ni por la guerra, ni por el Yondaime y ciertamente no por la muerte. El Uchiha de ojos azules era una existencia que Zetsu no había planeado, un camino divergente en el gran esquema de las cosas. Sin embargo, la segunda muerte de Naruto abrió un camino para que su amante escapara de su prisión lunar, siempre y cuando Zetsu jugara bien sus cartas. Fue drástico y habían estado apagando esa puerta trasera para el escape de Kaguya durante años, pero ahora parecía que si no actuaban rápidamente, su oportunidad se les escaparía de los dedos y les llevaría otro puñado de milenios encontrar el camino de regreso. Aunque qué decir del Uchiha Azul, lo detendría cuando llegara el momento. Minato Namikaze probablemente era la última esperanza de Zetsu para completar su única misión. Esto se acabó. Akatsuki, paz mundial, todo. Que tengas una buena vida, Nagato, lo que quede de ella. La criatura de dos caras se fundió con la tierra, dejando sola a Nagato. Con Kisame y Blue. El puño del hombre tiburón conectó un gancho de derecha que empujó la mandíbula y el francotirador azul clavó los nudillos debajo de la barbilla de su oponente, entregando un gancho de izquierda discordante. Las vibraciones y los sonidos amortiguados por la cúpula de agua subestimaron la gravedad de cada golpe marcado. Blue llevó su puño hacia atrás y bloqueó una rodilla que se elevaba con ambas manos, empujándola hacia abajo y golpeando su antebrazo izquierdo contra otro gancho de derecha, empujándolo hacia atrás y devolviéndolo con un codazo propio, que Kisame esquivó y golpeó con dos puños a Blue. Gut, rápido y fuerte, aunque no estaba preparado para un golpe de rodilla que lo clavó en la sien, impulsándolo contra su propia corriente y disparándolo hacia arriba. Se sacudió el aturdimiento y se lanzó hacia su oponente ciego, mostrando los dientes y alcanzando la cara de Blue con las garras de su mano derecha.
Naruto movió la cabeza a un lado y usó sus manos para continuar la dirección del agarre, enganchando la parte superior del brazo y la muñeca de Kisame, volteándolo sobre su hombro y golpeando al hombre tiburón contra el suelo con un golpe mortalmente confuso. Kisame se soltó del agarre de Blue con un remolino de su cola, golpeando con fuerza contra los antebrazos bajos del francotirador. El golpe empujó a Blue unos metros hacia atrás en esa cúpula submarina. Bajó la protección del antebrazo e inmediatamente empujó con los nudillos la cara de un tiburón de agua, nadando un paso hacia un lado y golpeando con el puño el costado de otro tiburón manifestado. Sus labios se convirtieron en una concisa línea recta ya que One Tailed Beast no invocaba tiburones hechos de agua sino invocaciones reales de tiburones. Nadaron hacia él en un banco frenético de dientes aserrados y fauces voraces. Sus puños enguantados rojos crujieron audiblemente. Bumf bumf bubu bumf bebe bumf. Su pie derecho disipó a un tiburón, girando en espiral y eliminando a dos más con un solo giro fuerte, deslizándose debajo de un chasquido hacia su cuello y agarrando al pez por la cola, balanceándolo contra otro y tirándolo al suelo, disipándolo. También. Levantó la cara y empujó su puño hacia adelante, disparando directamente a través de la boca de un tiburón y cargando chakra por su brazo, haciendo estallar a la pobre convocatoria en pedazos en un estallido de sangre y agua. El pico de calor resultante del chakra expulsado evaporó una buena docena de tiburones que se lanzaban hacia él. Kisame gruñó y se abrió paso a través del agua, desafiando el calor cuajado en las inmediaciones de Blue y enterrando su puño derecho en el estómago de Luchia, retrocediendo mientras Naruto empujaba su intestino y golpeaba con sus nudillos izquierdos en la cara de Blue, barriendo y golpeando con un pie. La parte inferior de la espalda de Naruto, aunque apenas falta y tuvo que escapar de un fuerte agarre por su cuello. Manipular el domo de agua y sus rápidos reflejos fue lo que lo mantuvo alejado de Blue, y eso quemó al ex Kiri Ninja. Blue pisoteó el suelo con el pie derecho y bajó su centro de gravedad, abriendo los brazos y mirando su cabeza en la posición general de Kisame. Los músculos de sus piernas se tensaron y la parte superior de su cuerpo se endureció. Hubo un golpe fuerte y un tiburón martillo 2 veces más grande que su invocador salió a la existencia, cargando de cabeza hacia el inframundo. Los pies de Naruto abandonaron el suelo mucho antes de que la criatura tuviera tiempo de abrir su cerrado, clavando su hombro en un martillo y atravesándolo en una gloriosa exhibición de sangre y tripas, lanzando un crujido puño directo a la guardia levantada de Kisame. Flotando allí, ambos, y manteniendo esa posición fatal durante lo que parecieron horas, los ninjas espectadores contuvieron la respiración. La secuencia por venir fue tan rápida que el vapor burbujeaba alrededor de los dos ninjas. Blue golpeó una rodilla contra su pecho con el codo, golpeando las costillas de Kisame y tirando de su brazo hacia atrás mientras la aleta del antebrazo casi le destroza el brazo, pasando su cabeza bajo un gancho de derecha y lanzando otro golpe al otro lado de la costilla de Kisame, gruñendo. Con los dientes apretados e inclinándose hacia atrás mientras el hombre tiburón le pasaba la aleta mortalmente afilada del brazo a la cara, teniendo que completar una voltereta hacia atrás en medio del agua y recibiendo un puñetazo directo dirigido a su nariz con la mano izquierda, girándolo hacia abajo y tirando de él hacia sí mismo, clavando su codo en la mandíbula de Kisame con un golpe resonante. Rápidamente soltó el puño que tenía agarrado y se movió un poco hacia atrás, desviando unos 10 golpes balísticos con los brazos y volteándose hacia atrás una vez más, cuando una patada redonda le dio la vuelta a la cabeza, apretando los dientes mientras se enderezaba cuando el hombre tiburón encontró una aleta letalmente afilada deslizándose horizontalmente a través de su intestino. La sangre fluyó del abdomen de Naruto y la criatura fusionada en la que se había convertido Kisame no podía estar más eufórica. Corrió hacia abajo y su mano izquierda con garras vino a por el corte. Grieta. La rodilla de Blue se elevó, golpeando sin piedad la mandíbula de Kisame. Durante medio segundo, Kisame no vio nada más que negrura. Su cuello se sacudió violentamente hacia atrás, lo suficientemente fuerte como para que la parte posterior de su cabeza golpeara contra la aleta de su espalda, y perdió la sensibilidad de sus extremidades. Dentro de su cabeza, Sameada chilló y giró su cola, alejándose de Luchia mientras el francotirador casi agarraba a su portador por la garganta. La espada sensible abrió una sección de chakra encerrado y la empujó hacia el hombre tiburón, vibrando en una vaga apariencia de alivio cuando el cuello colgante de su portador volvió a su lugar y Kisame movió los dedos, agradecido de haber sentido algo en ellos una vez más.
Ni un segundo después, Kisame se lanzó hacia Blue, que estaba cerrando su intestino, sellando el corte con su chakra y permitiendo que curara su herida. El Uchiha ciego dejó eso a un lado por un momento y levantó su brazo izquierdo, apartando el golpe con garras de su rostro y disparando un puño de bronce al pecho desprotegido de Kisame. Grieta. ¡Ac! La sangre salió de la boca del hombre tiburón y plantó ambos pies en el estómago de Naruto, apartándose apresuradamente. Jadeó por aire, incluso cuando sus branquias absorbieron el agua que lo rodeaba de oxígeno, y su mano con garras apretó el lugar donde el puño de Blue había impactado. El área directamente sobre su corazón humeaba ligeramente, mostrando un puño bien definido. Kisame cerró los ojos en agonía, buscando más chakra curativo y apretando los dientes mientras Sameada luchaba para reparar el daño. El latido de su corazón era errático y sus pulmones temblaban. Blue no había usado chakra para eso. Strong Fist por sí solo, en manos de un practicante bien versado, podría romper huesos incluso con un solo golpe bueno y sólido. El pecho corpulento de Kisame y su piel gruesa no podían soportar tal ataque. Sus ojos se llenaron de su propia sangre y más de su líquido vital escapó de su boca. El latido de su corazón se calmó cuando su espada lo curó, pero la huella permaneció, rezumando unas volutas de humo. Esta era la segunda vez en algunos minutos que el Uchiha azul lo empujaba al borde de la muerte. Sus uñas se clavaron en la huella y bramó, liberando un torrente de feroces burbujas de aire de sus mandíbulas con dientes de sierra. «Estás muerto, Uchiha». Tum. A medio pie de su objetivo, se detuvo en seco cuando Blue barrió a su alrededor, tronando sus nudillos contra el hombro del brazo agarrando la huella del puño, destruyendo los huesos allí y destrozando los músculos. ¡Ay! El brazo descendió de su articulación sin apretar, solo se mantuvo conectado a su cuerpo por su piel. Nunca se imaginó a sí mismo entrando en estado de shock, sin embargo, aquí estaba, con los ojos desorbitados por el horror al ver su brazo colgando sin huesos a su lado. ¡Ah! Sus sentidos estallaron y una sombra mortal se cernió sobre él. Se dio la vuelta, poniendo su esperanza en un gancho de derecha. Siesta. El puño de Blue conectó con el suyo en un gancho de derecha de réplica y los efectos vinieron inmediatamente después. Los dedos de Kisame se destrozaron, liberados de sus articulaciones. La onda expansiva del golpe fluyó por su brazo, aflojando y rompiendo los músculos de ese brazo en una onda de aire, rompiendo su cúbito y radio durante su movimiento imparable, sacando el codo de la órbita y aplastando el húmero directamente contra su clavícula. El camino de devastación terminó con la clavícula de Kisame, en la que se aplastó el hueso de la parte superior de su brazo, partiéndose por la mitad y la mitad sobresaliendo de su cuerpo para que todos lo vieran. El brazo derecho de Kisame ahora era 15 centímetros más corto que antes. La conmoción del hombre lo encerró en su lugar, incapaz de concebir cómo había llegado a ese punto. Su día había comenzado bastante normal. Se despertó en su dormitorio dentro de la torre Amekage, coqueteó con el siempre impasible Conan y terminó golpeando a Deidara contra una pared cuando el bombardero loco aulló por su intento fallido de llevar al ángel de origami a su cama. Kisame dejó el pueblo para una breve misión en solitario en el país del agua, soltando y matando a los guardias de la sobrina del váter Daimyo. Alcanzó a la chica y dejó que Sameada se diera un festín con ella, luego volvió a Ame y planeó el resto de su día de relajación. Que Pain lo llamara y le dijera que se preparara para la batalla fue inesperado pero no desagradable. Y era Naruto Azul Uchiha. La persona Nuibari le advirtió audaz e irrespetuosamente que se mantuviera alejado. Todo lo mejor. Ahora, Blue estaba agitando su puño derecho, flotando en el agua que Kisame había manifestado y apretando los labios hacia un lado. Los nudillos de sus guantes rojos estaban desgastados y los nudillos mismos estaban magullados, humeando muy sutilmente. Se frotó el puño dolorido e hizo una mueca. Ahí sus ojos blancos lechosos se iluminaron cuando escuchó los gemidos bajos del hombre tiburón herido. Sus sentidos le dijeron que Sameada estaba luchando por sanar las intrincadas y múltiples heridas que le había causado. No pudo contener la respiración por más tiempo. También podría terminar la pelea. Con un hombro dislocado y otro brazo golpeado más allá de una recuperación razonable, Kisame solo pudo nadar hacia atrás cuando Blue cargó contra él, pero dos pares de manos fantasmales en cada uno de sus brazos lo mantuvieron firmemente en su lugar, así como dos pares más agarrando sus tobillos. Presa del pánico, Kisame miró a quien lo sujetaba y se encontró con las sonrisas cosquilleantes de 4 copias del Uchiha azul. Clones de agua. Esto fue una ejecución.
El puño magullado de Blue se encontró con el corazón de Kisame. Golpear. La espalda del hombre tiburón, específicamente el lugar donde se encontraba su corazón, se hinchó exponencialmente. Las costillas se partieron y cedieron, los pulmones se desinflaron y el diafragma del hombre estalló cuando las arterias y venas conectadas al corazón de Kisame se desgarraron, todo sucediendo a la vez en un lapso de un nanosegundo. ¡Bam! La espalda de Kisame explotó hacia afuera y su corazón salió disparado, saliendo disparado y rebotando en la entrada principal de la torre Amekage. Sangre y vísceras brotaron del agujero en la espalda del exmiembro de Akatsuki, tiñendo el agua de rojo, y casi de inmediato sucedió que la integridad estructural de la cúpula de agua cayó. Empapado en la sangre de Kisame, Blue nadó hacia el hombre que jadeaba y lo levantó por el cuello, nadando y acuclillado en la superficie del agua mientras el moribundo estaba casi completamente sumergido. Una lluvia de ame cayó sobre él, lavando su cabello rubio oscuro y drenando la sangre del otro hombre de su forma. El Uchiha no habló, mirando sin decir palabra con sus ojos blancos ciegos a los oscurecidos orbes del ex Akatsuki Shinobi. Uk. Kisame exhaló con dureza, agitándose débilmente en el agarre flojo alrededor de su cuello. Agarró la muñeca de Naruto, sintiendo que la presencia de Sameada retrocedía y las garras de sus dedos se retrajeron. La masa descomunal de un hombre se quedó sola cuando la espada púrpura fluyó de sus entrañas, huyendo para salvar su vida y agachándose a una distancia segura del francotirador silencioso, que permaneció sobre el agua con su chakra. Traicionado, Kisame jadeó, extendiendo su mano derecha hacia donde había huido Sameada. Va, Sam, Aung. Blue se burló y finalmente permitió que el alma de tortura de Kisame abandonara su cuerpo, reclamando esa alma de mente como propia y saboreando los gemidos de agonía mientras el espadachín muerto descendía al abismo. A poca distancia, el corazón de Kisame volvió a la superficie. Naruto soltó el cuello del cadáver y Sameada pasó a toda velocidad, tragándose por completo a su antiguo poseedor y desapareciendo un momento después. Se fue a llorar. Aquí vamos. Blue murmuró, poniéndose de pie y mirando hacia el mar de agua ensangrentada. El corte limpio en su estómago fue cosido, aunque solo goteaba un poco de sangre. Se pasó los dedos por el pelo y parpadeó, inclinándose y recogiendo sus gafas de sol oscuras mientras flotaban en el agua. Se las colocó sobre los ojos ciegos y se rascó la barbilla. Esta agua estaba empezando a volverse problemática. Juntó las manos y su paraguas, bajó el agua y clavado en el suelo alquitranado, se abrió. Rata, perro jutsu de invocación. Fuinjutsu. Sellar la puerta de entrada al vacío hirviente. Los sellos alineados en el interior de su paraguas brillaron en rojo y el agua se arremolinó en ellos, formando un remolino agresivamente ensordecedor. Los ninjas Ame que se balanceaban sobre el agua treparon por las paredes y se posaron en los edificios, congelados hasta el centro cuando 200 metros de la inundación contenida, suficiente para sumergir la torre Amekage, fueron absorbidos por el paraguas. Naruto estaba en la superficie del agua, cerca de la mitad del vórtice de agua, y no parecía molesto por el remolino. Giró su hombro derecho con cuidado, manteniendo su mano izquierda allí y haciendo una mueca sin darse cuenta, un tic irritado en su frente y su mano derecha estaba apretada con fuerza. Él mismo había dibujado esos sellos, formando un camino directo al infierno para que su cuervo invocado escapara desde el momento en que llamó. Sospechó que la lluvia interferiría con su capacidad para llamar a sus cuervos desde el abismo, por lo que se preparó con anticipación. Aprendió a dibujar esos sellos en miniatura durante su estadía en Uzusio, aprendiendo en parte cómo funcionaban y luego usó su vínculo con el árbol de dioses para absorber el conocimiento de uno de sus cuervos mayores. El sello no podía succionar a los seres vivos al infierno, especialmente a los humanos, aunque era experto en exhalar criaturas de las profundidades del infierno, aunque nunca se había usado hasta ese momento. Como verter agua sobre llamas que no se pueden apagar. Un mar de fuego que ninguna inundación podría sofocar. Casi me hizo cosquillas. Aunque ese no era el problema. El pergamino de invocación del cuervo provino directamente del árbol divino, una cantidad sustancial de corteza de árbol cayó del antiguo árbol divino y el contrato para los mensajeros de la muerte se manifestó por sí solo, naturalmente. El ser del linaje Uchiha significaba que estaba al tanto de ciertas habilidades y conocimientos excepcionales, aunque todavía no podía acceder a la mitad de ellos. Estaba ciego con media alma después de todo.
Blue era poderoso tal como era, con un pozo de chakra que lógicamente no podía agotarse, una inmunidad a varias transformaciones de la naturaleza, una fuerza física incomparable y una fortaleza espiritual que se añadía además de la que él mismo entrenó cuando era normal. Humano, el derecho a usar una galaxia de jutsus, el conocimiento de los secretos más íntimos de la creación, la existencia, las deidades y el universo, el dominio incuestionable sobre los Shinigami, el servilismo de los cuervos y la resurrección de los muertos a voluntad. Sin embargo, no tuvo una regeneración impía. Blue tuvo su regeneración natural de cuando estaba completamente vivo y tenía un cuerpo endurecido que lo hacía inmensamente difícil de herir, pero eso era todo. No podía absorber el chakra de los vivos y, a su vez, no podía realizar artes curativas porque su chakra era tóxico al tacto. Enhebrar los músculos y el tejido de la piel del corte en su estómago con su chakra y usar ese mismo chakra para mantenerlos unidos mientras su regeneración tejía minuciosamente la carne de su espalda era todo lo que podía hacer en este momento. El tiempo de Naruto en Uzusio, volver a aprender a caminar y despegar a su propio reino desde allí, fue genial y todo, pero planteó algunas preocupaciones. Su pelea con Jiraiya le informó sobre la galaxia de posibilidades para él en su estado actual, mientras que la pelea con Kisame le advirtió sobre sus limitaciones. Contener la respiración estaba bien, podía hacerlo durante 5 minutos, 7 si no se movía, pero cuando llegó al punto en que ya no podía contener la respiración, obligó rigurosamente a su chakra a exprimir las moléculas de dióxido de carbono en sus pulmones. De oxígeno, repitiendo este proceso una y otra vez, hasta que finalmente derribó al hombre tiburón. Orochimaru siempre le decía que siempre había una manera más fácil de hacer las cosas. Quemarme hasta convertirlo en cenizas con el fuego del infierno fue tan fácil como parece. El Fire era muy parecido a Amaterasu, probablemente más caliente y más voraz. Y Blue seguía diciéndole lo mismo. Cuanto más fáciles eran las cosas, menos valor tenían y menos satisfacción una vez logradas. Además, no necesitaba ver el futuro para saber que algo grande iba a suceder, además de que él asesinara a Minato y la manada de amigos de Yondaime. La ruta fácil era la ruta perezosa y la ruta perezosa no estaba destinada a usarse todo el tiempo. Blue inhaló y exhaló con fuerza, sintiendo que el nivel del agua caía y sus pies aterrizaban con un suave crujido en el suelo mientras liberaba el chakra que cubría sus pies. El paraguas dejó de succionar agua cuando llegó a las pantorrillas inferiores de Naruto y él rechinó los dientes, entrecerrando los ojos ante los ninjas que lo miraban, conmocionado al silencio por la naturaleza espantosa en la que había ejecutado a la bestia de cola cero, así como a la facilidad con la que había desviado la inundación a través de su paraguas, que ahora estaba hinchado con un espeso vapor, amontonándose en el cielo de Ame, a pesar de la lluvia cargada de chakra. La oscuridad cubría el interior del paraguas y un calor enconado emanaba de él también, aunque no podía compararse con la imponente figura del inframundo. Con un movimiento ahora visible de la frente, Blue metió el puño izquierdo en el bolsillo y se rascó la mejilla con la mano derecha magullada. ¿Qué están esperando todos, Ame Shinobi? El vapor que salía del paraguas se diluyó ligeramente y Blue bajó la cara, proyectando una sombra sobre la parte superior de su rostro mientras su rebelde cabello rubio oscuro tapaba sus ojos blancos y sombreados de la vista. El agua alrededor de sus pantorrillas silbaba con serenidad engañosa, lamiendo las piernas del premonitorio Uchiha. El agua goteaba inofensivamente de los gemelos, atados a sus antebrazos. El fuerte aguacero no hizo nada para amortiguar sus bajas palabras, ya que todo Amegakure lo escuchó alto y claro. Corres o te mueres. Los drones aéreos y las cámaras de circuito cerrado de televisión dieron a los espectadores en sus respectivos refugios antiaéreos y búnkeres subterráneos una buena mirada sobre él, incluido todo lo que había ocurrido desde el momento en que marchó hacia Eden Rain hasta el segundo en que el corazón inmóvil de Kisame flotó hacia la superficie de una vez poderosa inundación. Tanto los civiles como los genin se encogieron de miedo y abrazaron a sus seres queridos, por lo que pareció ser la última vez. Se había ordenado a la estación de noticias y al cuerpo de policía de Ame que transmitieran los hechos en vivo y en tiempo real en todos los lugares y todos los medios de recepción de noticias, pantallas de televisión, radios, computadoras y teléfonos. El pueblo se estremeció colectivamente cuando una sonrisa asesina se arrastró por el rostro del hombre claramente imperturbable, haciendo que sus sombras oscuras brillaran y los dientes cerrados transformados de Uchiha fueran visibles para la gente de Ame. Azul rugió, elige ahora.
La lluvia que caía y el sutil silbido del vapor del paraguas llenaron el silencio, sofocando la resolución de los Tokubetsu Jounin y Chunin a los que se les ordenó venir y defender su aldea. En su gran número y en su tierra natal, sintieron que su coraje flaqueaba. Esta persona no era humana. Ya no. Su vacilación y la negativa del Amekage a mostrar su rostro lo enojaron. Un gran número de ellos conocía a este hombre. Naruto Uchiha. El tipo al que llamaban Azul. También leyeron su registro, examinando los vagos documentos escritos sobre el hombre por dos tipos de personas. Compañeros de Konoha, de los cuales componían una mayor cantidad de registros, y desafortunados sobrevivientes de la masacre del Azul, quienes fueron reprimidos de hacer público su conocimiento por el Sandaime Hokage cuando el viejo Sarutobi todavía era Kage. La muerte de Iruka Umino y la emboscada de Kumo que hirió a Yugao Uzuki se mantuvieron firmemente al frente de esos documentos, superando en importancia a la especulación sobre la identidad de su madre o su participación no probada en el escape de Snake-san de Eden Leaf. No. Su ira se quedó en el frente. Blood dejó de ser humano cuando estaba enojado. Y actualmente estaba enojado. Unos 100 de ellos dieron media vuelta y corrieron, y fueron cortados instantáneamente antes de que pudieran dar 2 pasos. Los civiles acobardados y los genin temerosos estaban desconsolados por el carrete en vivo de sus preciosos amigos y parientes, perdiendo la voluntad de luchar y luego siendo degollados por los más cercanos a ellos en el momento en que se dieron la vuelta para huir, muriendo como un cobarde. Ono Moriyoko sacó su kunai del pecho de un compañero con un shik mojado, un camarada Chunin con cara de bebé había sido promovido junto a él hace algunas semanas, limpiando la sangre en el muslo de sus pantalones. Se enderezó y usó su pie para empujar al niño que se agitaba en vano sobre el borde de la imprenta en la que estaban, observando con aburrimiento cómo el niño apuñalado se rompía la columna al aterrizar primero sobre la estatua de mármol de un libro. Una lágrima se deslizó por su ojo, goteando de su nariz. Su primera muerte. La debilidad no era tolerada en Amegakure. Vive por Ame, muere por Ame. No había otra manera. No había vuelta atrás ahora. Miró hacia arriba y su puño se disparó al aire, apretando la hoja que usó para acabar con su compañero sin agallas. Por el señor Nagato. Al escuchar el saludo del chico Chunin, los fuegos en sus corazones parpadearon con vida, brillando huecamente en aceptación. Para el señor Nagato. Sus gritos de guerra sacudieron la aldea oculta de la lluvia hasta el fondo. Arreuk. Los que quedaron optaron por morir. Capital del país del fuego. Dedos larguiruchos chasquearon ruidosamente sobre un teclado y un par de ojos grandes como los de un búho se deslizaron por la pantalla brillante de una computadora. Esos grandes ojos rastrearon las palabras que estaba escribiendo y el portador murmuró entre dientes, riéndose una vez en el endeble cortafuegos que protegía la estación de transmisión de noticias global del país del fuego, un servicio de radio y televisión que transmitía incluso a ondas de aire no aliadas. Los colores volaron sobre el insalubremente pálido encerrado, pirateando el nervio vital de la red de difusión de información del país. Orochimaru se sentó en el alféizar de una ventana, sus ojos dorados de reptil miraban hacia la cálida noche de la capital y giraban una rasta con su dedo índice. La Sannin de piel oscura movió sus ojos hacia la habitación a oscuras, fijos en el inquietante rostro del hacker mientras exclamaba con alegría. Lo hice, Orochimaru-sensei. Publiqué todo en línea y mañana para el desayuno, el video se transmitirá durante el tiempo que desee. Habló en un susurro áspero, ronco por el desuso y débil por no hablar con otros humanos aparte de su maestro. Todo el mundo mirará. ¿Los piratas informáticos de Konoha encontrarían una forma de evitarlo y eliminarlo? El hombre se burló entrecortadamente. Lo dudo. Parásito. La mujer siseó su nombre asignado, sus ojos luminosos se clavaron en el hacker que retrocedía. No, Orochimaru-sensei. Lo juro. Blue se encontraba en un momento crucial de su plan. Minato estaba en ruinas financieras. La mayoría de sus inversiones estaban en llamas, y viendo que el Yondaime tenía su nombre estampado de forma clara y visible sobre todas las cosas en las que estaba involucrado, además de los intercambios ilegales, los otros inversores notaron el rastro de migas de pan literalmente apagadas por el Uchiha azul. Que cualquier cosa en la que Minato Namikaze estuviera involucrado estaba destinada a arder. El valor comercial de los activos de Minato cayó.
La caída fue tan fuerte que estaba causando ondas en el mundo financiero, ya que había 9 inversores estables que básicamente tenían los dedos metidos en todas las clases de activos conocidas, por lo que poseían una gran parte de todo lo que compraban. 2 de los cuales eran multimillonarios. El hombre de Chick Blue y Minato Namikaze. Los activos de propiedad de Minato que perdieron su valor se denominaron irredimibles. Mientras Blue había estado atacando a 3 rangos S hace algún tiempo, había asignado funciones a los ninjas de la aldea de Orochimaru, utilizando al Sannin como representante en su nombre. Al igual que la noche antes de su muerte, cuando inicialmente planeó espaciar cómo iba a poner sus asuntos en orden y, en última instancia, superar el arduo asunto en una noche, el francotirador azul sintió que necesitaba acelerar su plan o una interferencia como la participación del dios moribundo lo perturbaría una vez más. Yujito se encargó de que los rumores de la caída financiera de Minato y la prueba de ello se difundieran rápidamente, y era un hecho bien conocido que la información en su mundo no solo era un bien preciado, sino que también viajaba más rápido de lo que los labios podían mover. El poseedor de Nibi no Nekomata fue teletransportado a través del continente a través de Crow Summons y con algunos susurros sigilosos aquí y allá en los oídos y la presencia de personas adineradas que estaban afiliadas a los 9 multimillonarios, no hubo manera de detener el fuego verbal que corrió sobre su mundo. Los ricos tomaron en serio las palabras de la bella dama, con el atrevimiento descarado y el encanto seductor de Yujito, aunque tenía que estar bajo un enje para que el Raikage, Ai, no se enterara de su asociación con el hombre que había marcado su rostro. Hermano menor, Kirari. La función de Orochimaru, mientras su hijo iba y se ocupaba del dios moribundo, era supervisar el inicio de la segunda parte de su plan. Minato estaba en un caos monetario. Le habían quitado su riqueza, lo siguiente era su reputación dorada. Las actualizaciones de noticias en línea se extendieron por todo el mundo y los noctámbulos del continente compartieron el informe cuidadosamente escrito sobre el Yondaime Hokage de Konohagakure no Sato, yendo y viniendo sobre la prueba aterradoramente precisa de la criminalidad de Minato. Al amanecer del día siguiente, la noticia se habría extendido demasiado como para contenerla. Amegakure no Sato. Los impermeables revoloteaban y las pisadas silenciosas salpicaban la superficie del agua en medio del bramido atronador del estallido de chakra. Blue tomó una postura. Puño de remolino del caos descendente. Su expresión se endureció y sus ojos blancos y nublados se entrecerraron. Años de entrenamiento e instinto se hicieron cargo. Blue agarró un puño afilado para su cara y lo giró, pateando la rodilla del dueño contra el suelo y golpeando su rostro con el codo, girando y clavando su codo en la mandíbula de una desafortunada kunoichi, deslizándose bajo un golpe de espada y atascando sus dedos en la tráquea de la persona, retrocediendo de una patada directa a su estómago y golpeando su puño en la rodilla, partiéndola en un ángulo escalofriante y acabando con la víctima que lloraba con una patada giratoria propia. Su centro de gravedad bajó y clavó su puño en el estómago de un ninja que empuñaba un martillo, barriendo sus pies y siguiendo con ese movimiento de barrido para despejar a 5 ninjas más, volteándose hacia atrás y aplastando sus manos en 5 signos de mano. En el aire, sostuvo el cartel del tigre debajo de sus labios e inhaló. Lanzamiento de fuego. Técnica gran bola de fuego. La ventisca rugiente de llamas rojas oscuras que salía de sus labios cocinó a los shinobi caídos hasta convertirlos en cenizas, horneando a algunos y obligando a otros a erigir paredes de barro para desviar las llamas fatales, lamiendo sus paredes y su fuerza de voluntad con su calor ponderado. Blue aterrizó agachado y rodó hacia adelante, alejándose de una patada de hacha que partía la tierra, se elevó rápidamente y golpeó un gancho de derecha con la palma de su mano izquierda, clavando su codo en las costillas de alguien más que se había acercado, estrellando sus nudillos en el persona que anteriormente había tratado de golpearlo, movió su cabeza lejos de una puñalada de kunai en su sien, desgarró un revés en la cara del hombre cuyas costillas había fracturado, giró sobre sus talones y clavó una patada de gancho en la mandíbula de un mujer ninja a su espalda, agarró la cabeza del ninja que había estado arrasando y se la llevó a la rodilla derecha. Crujido. Naruto exhaló con fuerza. El francotirador giró sobre sus pies y gruñó cuando su antebrazo derecho apenas bloqueó una patada voladora, rechazando el ataque y pisando el pie de un shinobi cuando el hombre se le acercó con cuerdas. Las manos de Naruto sacaron 2 cuchillas de su funda y abrió un corte limpio en la garganta del sostenedor de la cuerda. Spartan pateó al hombre sin aliento contra una pequeña multitud de camaradas Ame.
Volviendo al momento, una hoja pasó por encima de su hombro, bloqueando un golpe de katana y el otro usó el lado plano para bloquear una puñalada en su costado. Soltó su kunai y se inclinó, girando al mismo tiempo y recuperando ambos cuchillos, aunque con manos diferentes a las anteriores. Sus muñecas se partieron y las dos hojas atravesaron la pantorrilla y el brazo de sus objetivos, respectivamente. Utilizó el dorso de su mano para sostenerse contra un gancho de izquierda y esquivó una patada por encima de la cabeza, intencionalmente haciendo que el último atacante se encontrara con el primero en una espeluznante colisión. En su posición baja, pasó borroso a través de 15 sellos, golpeando el suelo con las manos y murmurando. Lanzamiento de la tierra. Kraken del inframundo turbio. Tentáculos hechos de barro y estiércol sangriento brotaron del suelo alquitranado a su alrededor y atravesaron los estómagos de 10 ninjas que cayeron del cielo sobre él, endureciéndose en ganchos y arrastrándolos a la tierra. Auge. Pedazos de la tierra alquitranada explotaron con el impacto, dejando atrás ninjas muertos que tenían grandes agujeros en sus torsos y hoyos abiertos de donde el kraken de barro se había liberado poco después. El Uchiha azul cruzó los antebrazos y movió las muñecas. Un puñado de shuriken se desplegó en cada una de sus manos y las arrojó frente a él. Golpeando y chocando contra el otro, se doblaron hacia adentro y acribillaron a un escuadrón de ninjas que se preparaban para contenerlo con sellos, aunque tan pronto como soltó las estrellas ninja de su agarre, se dio la vuelta y enfrentó sus lanzadores de rango medio a los que estaban a su lado. Atrás, volteando sus manos juntas en preparación para un jutsu. Teu 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 teu. 3 agujas se clavaron en la sien de una kunoichi cuando llegó a su penúltimo sello y un cuarto senbon la devolvió al maestro de los cuervos a través de un cable ninja enhebrado hasta el final del último senbon. Él la maniobró mientras ella volaba hacia él, esquivando las manos de los ninjas Ame que ella atravesaba. Él la atrapó y la hizo girar, sosteniéndola en posición vertical por la nuca y señalándola hacia sus camaradas. Con los ojos en blanco y la mandíbula floja, sus dedos se movieron rápidamente hasta el último sello y él permitió que su alma descendiera a los pozos del infierno, pronunciando su jutsu en su nombre. Un Jounin rugió, superando su sorpresa. Ponerse a cubierto. Lanzamiento de agua. Ametralladora Gatling de verano. El agua a la altura de la pantorrilla burbujeaba traidoramente y lo que sucedió a continuación solo podía describirse como el agua poco profunda luchando contra la lluvia. Millones de senbon de agua endurecida volaron hacia los cielos, destrozando a cualquier ninja que no hubiera sido lo suficientemente rápido para seguir las órdenes y ponerse a cubierto, reduciéndolos a un desastre de carne y tiras sangrientas. El hombre que le había ordenado a la mujer muerta en el agarre de Blue que comenzara a formar el jutsu aulló de dolor cuando su pierna izquierda fue atrapada una fracción de segundo antes de meterse en una panadería, teniendo que atravesar la puerta con el hombro. No era un jutsu generalizado, no con la cantidad de chakra que pretendía usar, ya que se manifestaría específicamente debajo de los pies del francotirador azul y lo desollaría vivo, aunque ahora que estaba bajo su control abarcaba 50 metros completos de agua. Poco después de que comenzara la tormenta de granizo invertida, Blue soltó el cuello de la mujer y esta cayó de rodillas, cayendo hacia atrás en una caída sin huesos. Hizo ademán de pisarle la cara y lanzarse hacia un escuadrón de Chunin que se acercaba valientemente, aunque un puñetazo despiadado se estrelló contra su rostro desde la izquierda. La cabeza de Blue se movió como un latigazo en la dirección del golpe, apartando las gafas de su rostro. Los ojos de Ono se agrandaron, atónito de haber podido hacer esa última etiqueta de zanja. El aire abandonó el lluvioso campo de batalla y los ninjas Ame se quedaron boquiabiertos, congelados en el lugar ante el logro de uno de los suyos. Este momento de parálisis duró 5 segundos. La cara de Blue se volvió hacia el chico y estaba sonriendo. Sus ojos blancos translúcidos estaban muy abiertos con una excitación asesinamente maníaca. El Chunin de 15 años tropezó hacia atrás cuando el hombre casi se agarró la cara con la mano enguantada, tropezó con su trasero y rodó hacia un lado cuando el hombre estrelló su puño en su posición anterior, destruyendo el suelo. Ono corrió hacia la derecha, casi incluso corriendo sobre sus manos y pies, gritando cuando un senbon atravesó su talón izquierdo lo suficientemente profundo como para salir de la punta de su pie. «Ya. ¿A dónde vas, niño?» Blue se acercó pesadamente a él, su sonrisa afilada se ensanchó imposiblemente de oreja a oreja y sus ojos ciegos se curvaron hacia arriba. Casualmente giró un kunai en su palma. «¿Elegiste morir, no?»
El hombre recargó tranquilamente sus lanzadores, gruñendo con disgusto cuando un shinobi apareció entre él y su objetivo en un torbellino de viento, balanceando un kunai en el cuello de Blue. El Uchiha se inclinó hacia atrás, fallando por poco el corte de su garganta con solo un susurro, disparando un gancho y dislocando la mandíbula del hombre al contacto, barriendo sus piernas debajo de él al mismo tiempo y golpeando su cabeza limpiamente contra su cuello. Se dio la vuelta y enterró un pie en el estómago de otro hombre, enviando al hombre hacia atrás y dando espacio a Blue para desviar un golpe de 4 dedos en su hombro, devolviéndole el favor clavando sus dedos en los ojos de los atacantes, curvándolos en los ojos. El cráneo del hombre y balanceando al shinobi que gritaba, usándolo como un escudo de carne contra una andanada de shuriken. Las estrellas ninja salpicaron la espalda del hombre dolorido, rebanando y cortando carne y hueso antes de que el shinobi Ame se diera cuenta de su error y detuviera sus manos. Blue esperó, estabilizando su respiración y forzando su expresión a una calma a fuego lento. Sostuvo al ahora muerto cuyos ojos había sacado, mostrando su fuerza con ese acto, y colocó suavemente su otro puño sobre el pecho del difunto. Apretó ese puño ligeramente. Tonto. Una aguja solitaria salió disparada del lanzador de ese brazo y se clavó en el pecho del shinobi. Tirando del puño hacia atrás y apoyando al hombre junto a sus ojos, Blue acuñó su pie en el estómago del ninja y le dio un fuerte empujón, empujándolo contra una pared de roca fácilmente levantada. La experiencia pasada adquirida de la pelea le dijo al Ame Shinobi que el azul tenía conocimiento sobre el chakra. Había controlado a una kunoichi muerta y había secuestrado su jutsu de agua en el último segundo y la cadena de sellos manuales se redujo a casi nada para él. El hombre sin ojos golpeó sin vida contra la pared, cayendo en un montón al suelo. La aguja en su pecho rezumaba sangre y sus ojos desgarrados lloraban en los sutiles estertores de la muerte. La distracción funcionó. Su pared y su atención estaban en la dirección equivocada. Desde el paraguas olvidado hace mucho tiempo perforado en el suelo en algún lugar del fondo, un pájaro envuelto en sombras floreció, adquiriendo una forma física más definida. Parecía un cuervo negro medianoche normal, aunque con un pico marrón artilloso y ojos negros y brillantes. Se posó con frialdad sobre la cabeza de un chunin desconocido, sorprendiendo al hombre, y frunció profundamente el pico marrón en sus alas, revelando un par de bocas escondidas en sus profundidades plumosas. El shinobi detrás de la pared lentamente, con miedo, se volvió y miró a Crow de Hidera. El pájaro pareció desconcertado por la atención, luego extendió sus alas y las bocas de las alas masticaron algo que solo podían esperar terriblemente que no fuera lo que estaban pensando. Era graznar. Graznó de indignación y su amo habló con firmeza. Katsu. La explosión fue lo suficientemente fuerte como para detener la lluvia durante un minuto completo, acabando con el grupo de shinobi que se apoyaban en ese lado y se reforzaban para morir por su aldea, así como 100 metros adicionales de destrucción en llamas. Los edificios se derrumbaron, se derritieron y fueron empujados hacia atrás por la nube en forma de hongo que se elevó hacia el cielo nublado, cayendo sobre los ninjas Ame que se refugiaron en el interior y aplastándolos sin piedad. La onda de choque aflojó la tierra, arrojando a todos los que estaban cerca en fisuras abiertas en el suelo, tragándolos por completo, y para aquellos que no tuvieron la suerte de recibir la muerte relativamente rápida de ser devorados por la tierra golpeada, se estrellaron contra el retorcido, restos metálicos de rascacielos y estructuras de hierro, perforados o fracturados más allá de la comprensión humana. Un poco lejos de la explosión, Blue protegió sus ojos ciegos del polvo y los escombros, fijó sus pies en el suelo con chakra y capeó la tormenta calurosa y retumbante. Los búnkeres subterráneos y los refugios antiaéreos fueron puestos a prueba. Algunos se derrumbaron, matando a sus ocupantes. Otros estaban apenas en una sola pieza. Las unidades de protección para los civiles de Ame y los genin más alejados del lugar se salvaron de la devastación, aunque la cicatriz inmortal de ver cómo se deprimía esa sección de la aldea permanecería con ellos para siempre. El edificio administrativo de Ame se tambaleó traidoramente en medio de los temblores, aunque no estaba en la dirección de donde había estallado la bomba. El temblor disminuyó un poco, pero los fuegos ardían brillantes, amortiguados poco a poco por la lluvia que regresaba. Blue miró al chico que lo había etiquetado y su ceño se contrajo con irritación cuando vio que una médica lo cargaba en sus brazos, saltando a un lugar seguro para que ella pudiera curarlo. Oraron por la salvación. Ellos oraron por ayuda. Le rezaron a Nagato. Las lágrimas quejumbrosas del pueblo, cerca y lejos, eran música para los oídos de Blue. Devastación. Violencia.
Muerte. Los gritos de los condenados resonaron en el estruendo de la explosión, vibrando a pesar de las pequeñas explosiones de las tuberías de gas dentro de los edificios. Los médicos, algunos de los últimos ninjas sanos que quedaban en Ame, corrieron para elegir a los que aún podían salvarse, a menudo encontrándose con un cuerpo desgarrado más allá del punto de redención y obstinadamente colgándolos en sus brazos, saltando lejos del monstruo que los había traído. Tal condenación a su tranquilo pueblo. La mayoría de los ninjas médicos cargaron en sus brazos a más de 3 de sus camaradas moribundos, la mayoría de las víctimas expirando en el refugio seguro de los médicos o llorando para que las dejaran perecer, rogando a los sanadores que guardaran sus fuerzas para alguien que pudiera ser salvado. No se pudieron salvar muchos. Blue no se molestaría en entrar a la torre Amekage para buscar a Nagato. Ese dios iba a venir a él. Tarde o temprano, el dios vendrá. Miró hacia donde habían ido los dos, con la intención de incendiar los refugios antibombas que habían sobrevivido a la bomba de Crowd y Edara. Entonces Blue se quedó inmóvil. HM. La sien del francotirador azul se arrugó y sus labios se torcieron hacia abajo. Curioso. El dios moribundo finalmente escuchó las oraciones de su pueblo. La entrada de la torre se abrió con un ruido sordo y una voz profunda gritó desde adentro. Es suficiente. El suelo debajo de los pies de Naruto se abrió y una serpiente marrón con una cabeza en forma de diamante salió disparada, mordió al hombre y continuó su ascenso hacia los cielos. Blue resopló y abrió los brazos, partiendo a la serpiente venenosa por la mitad a unos 10 kilómetros de la tierra. Anteriormente había sido un invocador de serpientes, por lo que el veneno apenas hizo efecto en él, aunque los 2 agujeros perforados en su pecho le picaban de manera irritante. Se dio la vuelta, alto en el cielo, y 2 puños de metal se hundieron en su cráneo, uno se estrelló contra el puente de su nariz y el otro se encontró con la comisura de su mandíbula, lanzándolo alto. El golpe lo sacudió violentamente, sacudiendo sus sentidos. Blue irrumpió a través de las nubes de Ame, abrió un agujero en las construcciones de chakra y se disparó al espacio. Si tuviera vista, habría admirado el cielo de medianoche sin estrellas ni luna. El camino de Asura cayó con un ruido sordo estremecedor. El mismo Nagato salió de las puertas dobles de la torre, sin camisa y vestido solo con un par de pantalones negros de shinobi con un par de sandalias ninja azules en sus pies. Su espalda estaba desprovista de la mayoría de sus varillas de chakra negro y su cabello rojo delgado y fibroso enmarañado hasta su cabeza por el aguacero, cubriendo su ojo derecho con un profundo golpe. Su respiración era agitada, de pie lo suficientemente delgado como para que sus costillas se mostraran, aunque ahora no estaba encorvado hacia adelante. Nagato echó un vistazo a la destrucción, su expresión era sombría. Sus caminos salían del edificio y se alineaban a su espalda, uniéndose al camino de Asura. Ahora no era el momento de admirar a su divino Kage, fue la expresión tácita del camino preta mientras pasaba el brazo por el paisaje alterado. Los médicos no tardaron en recuperar a sus camaradas y salvar lo que quedaba del resto. Mientras tanto, el Uzumaki miró hacia arriba y la forma aún ascendente del Uchiha azul, escondido detrás de la nube, pero el hombre aún podía ver y detectar a su despiadado oponente. El Rinnegan del dios moribundo brilló maliciosamente y una mano extendida se alzó hacia los cielos en auge. «Ven, Uchiha azul». El suelo se estremeció bajo la presión de su chakra, formando una depresión poco profunda que se extendía como una telaraña hacia sus caminos detrás de él y los cadáveres de sus shinobi a su alrededor. Poderoso chakra se reunió en la boca de su estómago, subiendo por su torso y extendiéndose por todo su cuerpo, rejuveneciendo su frágil forma y agregando varias capas de aprensión a sus siguientes palabras. Palanca universal. En su ascensión y alcanzando su punto máximo en las partes más bajas de la mesosfera, Blue se detuvo con una sacudida sorprendente y luego se estrelló contra la tierra. El fuego se encendió sobre su cuerpo, atrayendo cada vez más rápido, hasta que Nagato rodeó su cuello con una mano y siguió el camino del descenso del Uchiha azul directamente al suelo, asestando un golpe de ahorcamiento celestial. El impacto de Blue golpeando la tierra niveló una cuarta parte de Iden Rain. El dios moribundo contra la encarnación de la muerte. Hay más en esta pelea que se ve a los ojos.